Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, y hoy terminamos la serie que he venido predicando desde el año pasado en partes, desde el versículo 12 al 15, aunque continúa también con el 16 y 17, y ahí habla de la palabra de Dios y también de la comunión. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Lo vamos a leer. Vamos a leer toda la porción. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, hemos estado tratando esta serie de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, y viendo específicamente estas virtudes que hemos revisado desde el versículo 12. Y todo esto es en relación de la iglesia, nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, de vivir practicando estas demandas del Señor en nuestra vida personal y en relación a unos con otros, y obviamente esto también debe aplicarse en cualquier contexto donde tengamos una comunión, como en la familia o en otro lugar. En esta ocasión terminamos viendo el versículo 15 y vamos a hablar de la paz y también de ser agradecidos. Oramos. Señor, te ruego que me ayudes a expresar bien los conceptos de tu palabra, a desafiar a mis hermanos a aplicar tu palabra, que la apliquemos juntos, Señor, dentro de nuestra congregación, y aquellos que están escuchando también a través del Facebook, en el Internet, Padre, que también seamos todos desafiados. Y te pedimos tu dirección, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hablando de las actitudes que nosotros debemos tener dentro de nuestras relaciones personales, normalmente a veces siempre nos excusamos, ¿no? Y siempre estamos buscando que otros son culpables, no yo, otros tienen la culpa, no yo. Algunas frases que compartí también en la primera parte con los hermanos, algunas frases que nos pueden ayudar a pensar que somos responsables, pero que a veces estamos echando la culpa a otros. ¿Qué le parece esta frase? Tú me haces renegar. ¿Ha escuchado esa frase? Tú me haces renegar. Ustedes con su mal comportamiento me han envejecido. Mira mis arrugas, todo lo que han hecho en estos años. Ustedes me sacan canas verdes. ¿Sí? Algunos tienen sus canas verdes, ¿no? Tú sabes que ese tema me fastidia y aún así lo tratas, me estás provocando. ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, lo hemos dicho incluso. Si ustedes se portan bien, yo no tendría por qué gritar o renegar, ¿no? Y a veces eso se da mayormente en la familia o también en el trabajo. Y cuando así hemos hablado, estamos diciendo, otros tienen la culpa de cómo yo reacciono. Y la palabra de Dios, ¿qué dice en lo que hemos leído ahí desde el versículo 12? Cada uno de nosotros debe vestirse como escogido de Dios, santo, amado, y tiene que practicar lo que ya hemos estudiado en las semanas anteriores. Tiene que ser muy misericordioso, muy benigno, muy humilde, manso, paciente y todo lo que hemos estado estudiando. Es decir, otro no es responsable de cómo yo reacciono o de qué actitud tengo yo. Yo soy responsable de cómo voy a actuar ante las acciones de los demás. Y nunca, jamás
puedo yo excusarme en lo que otro está haciendo contra mí. La idea de todo esto es practicar estas virtudes dentro de la comunión de la iglesia para que nosotros podamos disfrutar de la paz de Dios en nuestras relaciones. Y es ahí donde comienza el versículo 15 con un "y". La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Antes de hablar de la paz de Dios, que es un tema muy grande en las Escrituras, tenemos que dar un poquito de contexto en cuanto a la paz. Y todo va a comenzar, en primer lugar, con nuestro Dios. Los creyentes en el Señor Jesucristo, cuando estudiamos un tema, vamos directamente a quién, a quién para comenzar a estudiar ese tema. A Dios. Todo es en contexto de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Y luego eso nosotros lo hacemos en nuestra vida. En primer lugar, debemos entender que Dios ama la paz. Dios es un Dios de paz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Noten ustedes estos versículos. A ver, Dios ama la paz. Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz. Luego dice en 1 Corintios 14:33, no tiene que buscarlo, ya puede anotarlo porque voy a leer rápido. 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice la Escritura. Segunda a los Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Definitivamente nuestro Dios es un Dios de paz. Ahora lo vamos a estudiar en el contexto de nuestras relaciones personales. Si por ejemplo podríamos tratarlo en cuanto a la paz interior, la paz de estar confiado en el Señor, de tener tranquilidad y disfrutar de eso, ese es otro tema. Nosotros vamos a hablar acerca de nuestras relaciones personales y debemos decir y recordar que Dios ama la paz. Y cuando Dios creó al hombre, ¿tenía paz con el hombre? Sí, la palabra de Dios nos dice que tenía una comunión con el hombre en el huerto hasta que el hombre pecó y rompió esa paz. Se rompió esa comunión con la que se inició pues nuestra creación, porque Dios había creado al hombre en inocencia, pero el pecado rompió eso. Pero Dios ha estado procurando restaurar una comunión con el hombre por medio de Cristo Jesús, y ahora tenemos que referirnos al hecho de que Dios busca que el hombre se reconcilie con él por medio de Cristo Jesús, y Dios quiere estar en paz con el hombre, y por eso envió al Señor Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice, voy a buscar Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, siendo que el hombre está en un estado y nace en un estado y es concebido en un estado de rebeldía y de separación con Dios, pues ese estado cambia por medio de Cristo Jesús a tener una relación personal e íntima por medio de Cristo Jesús. Y aquí hacemos una pausa y un pequeño llamado y gran llamado para todos aquellos que quizá no tienen la salvación. Si usted no tiene la salvación, usted no está en paz con Dios. Es decir, usted está en enemistad con Dios. Usted no tiene la salvación con Dios. Y por ende no va a poder disfrutar de la paz de Dios. Lo primero que usted tendría que buscar es tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús y a tener esa intimidad, esa relación que nosotros también conocemos en la palabra de Dios como salvación. Salvación, tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es el primer paso que cada ser humano debe tomar para disfrutar luego de la paz de Dios que vamos a ver más adelante. Entonces, aunque el hombre está en mala relación con Dios, Dios soluciona ese estado, ese problema del hombre
a través del Señor Jesucristo y logra tener paz con Dios cuando el hombre se arrepiente y pone su fe en Él. Entonces, leemos en Efesios capítulo 2, versículo 14, usted lo puede anotar ahí, porque Él es nuestra paz. Hablando del Señor Jesucristo, Él es nuestra paz, es decir, Él es el que ha hecho posible tener una relación personal con Dios. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 20, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La única manera como el hombre puede tener paz con Dios es a través de Cristo, y eso es arreglar una situación, un estado, y el hombre entonces pasa de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios y a tener paz con Dios. Esa es nuestra realidad, queridos hermanos. Todos nosotros podemos decir, yo tengo paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por mis pecados y Él me ha hecho justo delante de Dios. Eso es arreglar la situación, y eso lo hizo Dios. Y Él proveyó la solución para justamente que el hombre pueda tener una relación íntima con Él. Entonces notamos que el no tener paz es realmente por causa de problemas que han roto esa paz. Y eso lo vamos a aplicar luego a nuestras relaciones personales. Luego es la experiencia de tener esa paz, la experiencia de las buenas relaciones, la experiencia de disfrutar la paz de Dios. Cuando nosotros tenemos buenas relaciones con los demás, disfrutamos de esa paz, ¿no es cierto? De esas buenas relaciones. Noten ustedes que Dios quiere que nosotros disfrutemos de paz. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios desea que disfrutemos de su paz, que estemos realmente tranquilos en Él, confiando en Él y disfrutando de esa experiencia. Es una experiencia. La paz de Dios es una experiencia después de obedecer las Escrituras. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que disfrutemos de esa paz. Luego, segunda a los Tesalonicenses 3:16, que ya lo hemos leído, la segunda parte, y el mismo Señor de paz os dé paz siempre en toda manera. Hermanos, teniendo ya una relación personal con Dios, el Señor quiere que nosotros disfrutemos de una paz verdadera, es decir, anímicamente, en experiencia, que nosotros estemos tranquilos y en armonía con el Señor y con los demás. La paz con Dios, esa relación con Dios por medio de Cristo Jesús, debe llevarnos luego a experimentar la paz de Dios. Espero que puedan relacionar esto, que es una experiencia real, verdadera, por haber obedecido las Escrituras. Volvemos a Colosenses capítulo 3, y ahí, hablando dentro del contexto de las relaciones personales, Dios dice en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hay un llamado de parte de Dios a que su paz gobierne nuestros corazones, tome el control de nuestra vida, como resultado de haber obedecido lo que dice en el versículo 12, 13 y 14. Cuando yo soy benigno, cuando soy misericordioso, perdono, aprendo a soportar a los demás y estoy actuando así como dice la Escritura, entonces podemos experimentar la paz de Dios, ¿dónde?
en nuestro corazón. Hermanos, no depende la paz de Dios por lo que otros hacen. La paz de Dios no depende por cómo se comportó mi esposo, mi esposa, mi hijo o el hermano dentro de la iglesia. La paz de Dios no depende de eso. Es lo que ocurre en tu corazón. Es tu obediencia, tu sumisión, tu deseo de obedecer a Dios aún en contra de tu propio deseo y de tu propia naturaleza. Y Dios desea que nosotros permitamos que su paz esté ahí realmente gobernando, determinando cómo vamos a actuar con nuestro prójimo. La idea de gobernar ahí es como un árbitro, es como un juez que nos ayuda a Dios una vez que estamos obedeciendo, nos ayuda a Dios en esa experiencia de paz, de determinar cómo actuaremos con el prójimo. Hermanos, esto es muy importante. Yo espero que pueda ahí meditar en esto. Porque muchas veces en la experiencia de problemas y dificultades, y estamos encendidos, y nuestro corazón, nuestra mente ya a 1000 por hora está volando, y sale fuego por encima de la cabeza, no sabemos pensar, no tenemos dominio propio, decimos lo que salga por nuestros labios, dañamos a muchos y la paz de Dios no gobierna, no nos ayuda a juzgar bien cómo actuar y entonces vivimos en un caos. ¿Qué es lo contrario de la paz? Conflicto, guerra, caos. Y el Señor nos está llamando aquí, hermanos, en el contexto de iglesia, que debemos ser obedientes, lo que ya hemos estudiado, versos 12, 13 y 14, obedientes continuamente, cada vez, poniendo en práctica, como resultado, ¿cuál será la bendición? Paz de Dios en nuestro corazón, que nos ayuda a determinar, gobernar, juzgar, decidir, ¿cómo voy a comportarme con mi prójimo? En el hogar, con mis hijos, con mi jefe, aunque aquí estamos viendo dentro del contexto de la iglesia local. Esa es la idea de gobernar. Y Dios nos está llamando a que su paz, después de ser obedientes, gobierne nuestros corazones. Tan importante es esto dentro del contexto de llevarnos bien, como Dios quiere, como Dios desea. La paz de Dios en este sentido tiene que ver con practicar lo que ya hemos visto y con experimentar también. Que estemos disfrutando y decidiendo obedecer a nuestro Señor. Ahora, sigamos ahí en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo. ¿Y a qué se refiere eso? La iglesia. La iglesia. En primer lugar, la paz de Dios debe gobernar ¿dónde? Aquí adentro, en nuestro corazón. Cuando sucede esto, va a ser un poco más sencillo que yo sea de bendición para otros dentro de la iglesia. Pero cuando la paz de Dios no gobierna mi corazón, ¿cuál será el efecto en la iglesia? No vas a aportar para bien, va a ser complicado. En lugar que seas de bendición, vas a ser una causa quizá de tropiezo para los demás. Cuando la paz de Dios gobierna en primer lugar mi corazón, entonces eso me va a ayudar a lo que hemos leído en esta parte, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Es decir, Dios nos llama a procurar la paz, su paz, en la iglesia. Tenemos que ser muy activos en procurar la paz de Dios dentro de la congregación. ¿Cómo? Siendo que la paz de Dios es la bendición, es el resultado. ¿Resultado de qué? De practicar los versículos 12
13 y 14. Así procuramos la paz en la iglesia, cuando somos obedientes, cuando vivimos siendo misericordiosos, y la lista está ahí. Cuando yo me enfoco no tanto en cuánto me atacan, en cuánto me perjudican, en cuánto me ofenden, sino en cuánta bendición puedo ser para ellos y cómo ayudarles a crecer en su vida. Cuando me enfoco en eso y soy activo en eso, entonces la paz de Dios gobierna en mi corazón y también me permite ser de bendición en la iglesia. Hermano, hermana, usted puede ser de gran bendición en la iglesia para que nuestra iglesia pueda disfrutar de la armonía, pueda disfrutar de un buen ambiente, podamos abrazarnos, aunque en el tiempo del COVID ya tenemos miedo de abrazarnos, ¿no? Ya, no. Cuidado con el Omicron y ya nada de abrazos, puro puño. Y estamos cuidándonos. Pero lo que digo es el buen ambiente, que es resultado de ser obediente a Dios. Que la paz de Dios entre nosotros es realmente la bendición que recibimos todos por cada día ser obedientes y mostrar estas actitudes que ya hemos estudiado en estos versículos mencionados. Vamos a leer algunos versículos ante el llamado que Dios hace para que nosotros procuremos la paz, nos esforcemos en esto dentro de la iglesia. Leamos los versículos en ahí ustedes me siguen, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Notan ustedes ahí el vivid en paz? ¿Qué significa vivid en paz? Es un llamado, es una convocatoria, es una demanda. Vivir en paz es justamente obedecer esto. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Efesios capítulo 4, creo que es a partir del versículo 26 en adelante. Eso es vivir en paz, no es tanto sentir paz. Vivir en paz es obedecer las Escrituras. La experiencia de la paz de Dios es el resultado de obedecer las Escrituras. Luego otro texto, Efesios capítulo 4, versículo 13, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros como cristianos debemos estar ahí, dispuestos, enfocados, empeñados en que la iglesia disfrute de paz de Dios, pero a través de mi obediencia. Primera a los Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. No dice la Escritura, sintáis paz entre vosotros, tened paz, es decir, sé obediente, obedece, vístete de esto, para que luego disfrutes de la paz de Dios. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. No dice siente la paz. La experiencia es el resultado de la obediencia. Primero obedece y luego experimentas la paz de Dios, la armonía, y lo disfrutas. Eso puede suceder dentro de la iglesia o en cualquier ambiente donde Dios nos permite estar. Así que, hermanos, leyendo nuevamente el versículo 15, dejemos que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón al obedecer lo que hemos estudiado. Y usted puede experimentar la paz de Dios aún cuando otros no estén haciendo bien para con usted. Terminamos este versículo 15 con la última instrucción, Colosenses 3:15, que dice las tres últimas palabritas. Y sed agradecidos. Ahora, está haciendo el apóstol aquí un llamado a decir, a que digamos siempre gracias, 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 gracias.
Pastor, yo siempre doy gracias. Me sirven ahí mi cafecito, gracias. Después del almuerzo, gracias. ¿A eso se refiere? Pues está en el contexto de las relaciones personales. Está en relación a ser obedientes a lo que dice el versículo 12, 13 y 14. Está en relación a eso. Está en relación a que tú reconozcas que otros están obedeciendo la palabra de Dios para tu bienestar espiritual. Cuando uno es agradecido, realmente está reconociendo que otros se esfuerzan para ayudarnos en algo. Es una actitud del corazón. Es una forma de pensar. Cuando no somos agradecidos y no reconocemos que otros oran por nosotros, que otros son pacientes con mi propia vida, que otros son tolerantes y me soportan. ¿Alguna vez has dado gracias a Dios, Señor, gracias porque otros me soportan? Quizá tú te consideres, no, yo soy tan buena gente que a todos les gusta estar conmigo. Y la actitud verdadera al reconocer que nosotros, aunque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo, sin embargo el pecado aún está en nosotros. Y a veces somos insoportables, ¿no? Nos portamos mal. A veces caemos en pecados, chisme, hablamos mal de alguien en lo secreto quizá, o no queremos perdonar fácilmente. No somos obedientes a lo que se ha dicho acá, a lo que leemos. Y entonces, al no ser sensibles a nuestra condición, no somos agradecidos, no tenemos esa actitud. Y yo tengo que reconocer, en mi casa me soportan. ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón a mi esposa, a mis hijos? ¿Cuántas veces? Y reconozco, me han soportado y me soportan. Dentro de la iglesia tenemos que aprender a soportarnos, aprender a conducirnos para disfrutar de la paz de Dios y para expresar genuinamente que sí, otros me aman. Otros en la iglesia oran por mí, son pacientes conmigo. Cuando yo fallo, ahí me están animando. Cuando me entibio en las cosas del Señor, ahí están procurando que yo realmente vuelva a ser obediente a las Escrituras. Esa es la idea de ser agradecido. En el contexto nuestro de la iglesia, de la comunión, reconocer que otros están velando por mí y tener una actitud de agradecimiento para con los demás. Hermano, realmente ese es un tremendo llamado. Es un tema del corazón. Es un tema aquí profundo. Y a veces pasamos por alto ello. Y a veces cuando arreglamos problemas dentro del hogar o fuera del hogar, nosotros más pensamos en cómo sentirnos bien y no estamos pensando en gracias a él o ella que oportunamente me hablaron, me reprendieron, me exhortaron, leyeron la Escritura, me animaron y fueron pacientes. Que el Señor nos ayude a disfrutar de su paz siendo obedientes a su palabra, siendo sensibles al trabajo espiritual que otros hacen por nosotros. Hermanos, es lindo disfrutar dentro de la iglesia la armonía. La armonía, el buen ambiente, las buenas relaciones es el resultado de ser obedientes a Dios. Solo Dios puede dar la verdadera paz. Solo Dios. A veces nos encontramos en situaciones muy complicadas en nuestras relaciones personales, a tal punto que le duele la cabeza, a tal punto que pierde la paciencia, que no puede dormir
y muchas cosas más que yo mismo he experimentado. ¿Cómo se soluciona esto? Siendo obedientes a Dios, practicando lo que hemos estudiado. Pastillas no te dan paz. Salir de viaje, unas buenas vacaciones, te van a entretener, pero no te van a dar paz. Solo Dios. Solo Dios.